de atrás. Sean ustedes bienvenidos a esta ronda de este lunes. Atención, en este momento estaremos dando inicio con la ronda del día de hoy, para lo cual dejamos en el uso de la palabra al señor secretario de Comunicación Social, Santiago Palomo. Adelante. Buenos días a todos los medios de comunicación que nos acompañan hoy en la ronda de lunes, a todos, a todo el pueblo de Guatemala que hoy nos sintoniza a través de las redes oficiales del gobierno y a través de las plataformas de los medios de comunicación. Feliz lunes, feliz mañana, feliz inicio de semana. Hoy tenemos una agenda bastante importante encabezada por el presidente de la República, Bernardo Arévalo. Se verá acompañado del ministro de la Defensa, Henry Sáenz, el ministro de Educación encargado del despacho, Francisco Cabrera, y por videoconferencia el comisionado contra la corrupción, Julio Flores. Previo a darle la bienvenida a la mesa principal, vamos a leer la frase del día. Hoy citamos a Alan Turing, lógico y matemático británico, quien dijo: podemos saber poco del futuro, pero lo suficiente para darnos cuenta que hay mucho por hacer. Y con eso pasamos a la agenda del presidente. Hoy lunes el presidente estará liderando una reunión del Consejo de Ministros. En breve el presidente dará más información al respecto. Por su parte, el miércoles 25 de junio estará participando en 2 actos del Ejército Nacional. Por un lado, la graduación de los nuevos oficiales y por otro, los ascensos que, como saben, deben realizarse en estas épocas. Ese mismo día, el Día del Maestro, el presidente Bernardo Arévalo hará entrega de la Orden Francisco Marroquín a 10 destacados maestros que recibirán esta condecoración. El jueves, como todos los meses, el presidente participará en la Asamblea del Diálogo con Autoridades Indígenas y Ancestrales. Y finalmente el viernes participará en el CONADUR aquí en el Palacio Nacional. Hoy la vicepresidenta también participará en el Consejo de Ministros y tiene prevista realizar una reunión extraordinaria de la Autoridad Nacional Migratoria a las 11 en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Así que con eso quiero darle la más cordial bienvenida al presidente de la República y a quienes lo acompañan en la mesa. Bienvenido, señor presidente. Buenos días, señores y señoras, ¿cómo están ustedes? Es un gusto estar nuevamente en esta reunión, en este palacio que es de ustedes y de todo el pueblo de Guatemala. Quisiera comenzar con un tema que tiene una importancia global, que es de suma importancia para el pueblo de Guatemala, pero que es parte de una situación de crisis de carácter mundial. Quisiera hacer un urgente llamado a la paz en el Medio Oriente en nombre del gobierno de Guatemala. Nosotros somos un pueblo que sufrió en carne propia las consecuencias de la violencia, ha sufrido en carne propia las consecuencias de la guerra y que conoce de primera mano la importancia de la política para llegar a acuerdos que superen la violencia. La única
forma de alcanzar la paz es por medio de la paz. A lo largo de mi historia yo me he dedicado como diplomático en algún momento y posteriormente trabajando a nivel internacional en temas de construcción de paz, a observar las consecuencias de los conflictos violentos en las sociedades y a buscar las formas como superarlos de manera que la humanidad pueda ir superando los ciclos de violencia y pueda alcanzar condiciones de paz sostenible, de paz duradera. Esa convicción personal se une a un sentimiento de todo el gobierno y de todo el país alrededor de la necesidad de llamar a todas las partes en el conflicto en el Medio Oriente, a esa serie de conflictos en el Medio Oriente, a que regresen a los caminos de la paz, a que retomen el camino del diálogo, de la diplomacia, y a que se deje de lado la ilusión ya evidenciada por la historia como falsa de que la paz se puede construir por medio de la guerra. Seguimos de cerca y con preocupación los hechos ocurridos en el Medio Oriente durante los últimos días y en particular durante este fin de semana. Desde el fin de semana hemos estado en conversaciones con el canciller Martínez y hemos instruido al aparato del Ministerio de Relaciones Exteriores para que las embajadas y consulados de Guatemala en todo el mundo estén al servicio de cualquier compatriota que se encuentre en o saliendo de zonas de conflicto. Los consulados tienen instrucciones específicas para atender a los guatemaltecos y guatemaltecas que necesiten apoyo en estas circunstancias. Previendo los posibles impactos de esta escalada bélica en la economía local, he instruido a los ministros involucrados, Relaciones Exteriores, Economía, Finanzas, Energía y Minas, para que se reúnan a analizar posibles escenarios y evaluar las condiciones directas e indirectas potenciales de este conflicto sobre nuestra economía y con ello tomar las medidas que sean posibles para mitigar los efectos que pudieran existir sobre los hogares guatemaltecos. Como gobierno estamos preparándonos para tomar aquellas acciones que estén en nuestras manos para contener y paliar los efectos. Pero esperamos, en primer lugar, que todas las partes involucradas en los conflictos en el Medio Oriente retomen la senda del diálogo y busquen efectivamente construir una paz duradera. Mi gobierno seguirá de cerca esta situación y pondrá en las siguientes semanas, tanto a nivel ejecutivo y legislativo, las acciones pertinentes para atenderla. Hoy hago un llamado a los diferentes sectores de la sociedad para que nos acompañen en este proceso, ya que el momento requiere dejar de lado diferencias banales para reconocer que estamos en un tiempo complejo a nivel global que exige posicionamientos y decisiones de Estado, que exige unidad. Nuestra prioridad debe ser el bienestar de los y las guatemaltecas.
Por otro tema, como indicó el secretario de Comunicación, al terminar esta ronda celebraremos una reunión del Consejo de Ministros donde elegiremos al representante titular y suplente ante la Superintendencia de Competencia conforme a lo establecido en la ley. En el transcurso del día, inmediatamente que sea hecho este nombramiento por el Consejo de Ministros, se les estará comunicando el nombre de las personas. Sin embargo, es importante mencionar que el gobierno está priorizando para que ambas personas cumplan de la mejor manera posible con el perfil profesional que corresponde a esta función. Que las capacidades de estas personas respondan a las demandas de una superintendencia cuyo objetivo principal es promover y proteger la competencia económica en los mercados del país y por ende fomentar el entorno de un mercado más justo para el pueblo de Guatemala. Hemos realizado como equipo de gobierno una revisión rigurosa de los 6 perfiles que fueran seleccionados y yo personalmente he realizado una ronda de entrevistas para poder conocer de primera mano a los postulantes. Estamos seguros, en consecuencia, que las 2 personas que integrarán la Superintendencia de Competencia sabrán responder a estas demandas con integridad, capacidad, profesionalismo y, sobre todo, honradez. Es un momento histórico para Guatemala y cada uno de los órganos designantes debe estar consciente de la responsabilidad que se requiere en momentos en que estamos creando un nuevo marco institucional para garantizar la competencia en el mercado en Guatemala. Sobre otro tema, ustedes saben que la lucha frontal de este gobierno contra el tráfico de drogas y el crimen organizado sigue más fuerte que nunca, seguimos avanzando. Ayer la Policía Nacional Civil capturó con fines de extradición por narcotráfico a Everardo Ananías Cispop, alias El Chino, en Tactic, Alta Verapaz. Vale recordar que solo en lo que va del año han sido capturados 16 extraditables, 9 por crímenes asociados al narcotráfico y 7 por otros delitos. Este es el compromiso en la lucha contra el crimen organizado transnacional. Las capturas de extraditables se suman a los importantes logros en el decomiso de drogas, superando los de años anteriores. Por otra parte, ustedes saben que nuestro gobierno está comprometido con la profesionalización, la dignificación y la integridad de nuestras Fuerzas Armadas. Los ascensos en el Ejército se basan en la carrera militar, la disciplina y el compromiso con la democracia, no en favores ni en cuotas. He invitado al ministro de la Defensa, Henry Sáenz, para que informe al pueblo de Guatemala sobre este proceso institucional histórico con ocasión del Día del Ejército a celebrarse el 30 de junio. Señor ministro, por favor. Señor presidente y comandante general del Ejército, señor viceministro, señor secretario, todos los presentes, buenos días, tengan la mejor de las mañanas. Perdón. Efectivamente quiero, como ministro de la Defensa, darle cumplimiento a las instrucciones del señor presidente y comandante general del Ejército y, en consecuencia, informarles de varios temas de interés desde el estamento de la Defensa. Y con ello quiero, en primer lugar, informarles que la Comisión Multidisciplinaria ha concluido sus diligencias administrativas sobre los hechos ocurridos el 8 de junio en la Mesía Huehuetenango. El informe, con la recopilación de datos,
estará a disposición de las entidades competentes para que continúen con los procedimientos correspondientes. El compromiso del Ministerio de la Defensa Nacional con la transparencia y sobre todo con la justicia son pilares fundamentales para nuestra institución. Al mismo tiempo, hemos intensificado nuestra coordinación con nuestro país vecino y amigo México. Nos enfocamos particularmente en el resguardo de la zona fronteriza, un corredor crítico y lamentablemente poroso, que es utilizado lamentablemente por el crimen organizado transnacional para el tráfico de ilícitos. Como parte de este esfuerzo para fortalecer la seguridad, se ha incrementado nuestras operaciones en dicha región, desplegando más soldados, más recursos, tanto terrestres como aéreos en el área. Queremos que la presencia de nuestra fuerza sea un claro disuasivo para quienes buscan reiteradamente quebrantar la ley. Asimismo, el 13 y 19 de junio participamos en reuniones virtuales técnicas del Grupo de Alto Nivel de Seguridad Guatemala-México denominado GANSEJ. En estos encuentros se abordaron temas tales como asuntos fronterizos, inteligencia, seguridad internacional, terrorismo y crimen organizado. El objetivo principal de estas reuniones es mejorar el protocolo de incidentes fronterizos. Adicionalmente, en el marco del GANSEJ, se han establecido reuniones periódicas con los comandantes fronterizos tanto de Guatemala como México. Esto nos asegura una comunicación fluida y una comunicación constante y real. La misión primordial de GANSEJ es avanzar en distintas tareas que permitan establecer mecanismos de coordinación permanente, diseñar políticas bilaterales de seguridad, estructurar un plan de seguridad fronterizo, prevenir, combatir y reducir la delincuencia organizada transnacional en ambos países, enfrentar las amenazas del terrorismo internacional, así como desarrollar mecanismos de reacción y operación que puedan ser activados en forma coordinada, efectiva y oportuna. La próxima reunión de GANSEJ está programada para este miércoles 25, donde continuaremos profundizando en estos temas importantes ya mencionados. Por otra parte, dentro de las acciones directas que realiza el Ejército de Guatemala en apoyo a la población guatemalteca, es propicio mencionar que estamos ya en plena temporada de lluvias, que recién inicia y se proyecta más intensa con el paso de los días. El Ejército de Guatemala reafirma su compromiso inquebrantable con el pueblo digno de Guatemala. Hemos puesto a disposición todos nuestros recursos, tanto humanos como materiales, logísticos, para apoyar a las comunidades más vulnerables en todo el país. El Ejército está preparado para desplegarse a lo largo y ancho del territorio nacional con todos nuestros medios de transporte, terrestres, aéreos y marítimos, asegurando una respuesta inmediata ante cualquier emergencia. Desde la prevención del desastre hasta las operaciones de evacuación, búsqueda, rescate en el marco de ayuda humanitaria, nuestra labor es continua y determinada. A la fecha, ya hemos efectuado 25 operaciones de respuesta, beneficiando directamente a más de 15,000 compatriotas. Sabemos que los desafíos aumentan, pero también estamos preparados con mucha voluntad de servir, porque en cada acción, en cada misión, el Ejército desempeña y privilegia la vida humana. Con esto apoya al desarrollo y todo resultado como punto de partida les pedimos la colaboración de una alerta temprana y oportuna. Finalmente, quiero extender una invitación, como lo hacía ver nuestro comandante general del Ejército, una invitación especial para este miércoles, a la graduación de los futuros oficiales del Ejército de Guatemala, pero también a los ascensos al grado de general de brigada en las instalaciones de la Escuela Politécnica en San Juan Zacatepeques. Me siento orgulloso del compromiso y la vocación de servicio de estas nuevas generaciones.
Su dedicación a la patria, guiada por la convicción y sólidos principios, es el motor que impulsa a nuestro ejército y asegura la protección de nuestra nación. Principalmente el mérito inculcado es la línea jerárquica dependiendo de nuestro comandante general del ejército. Además, aprovecho la oportunidad para invitarlos a conmemorar la gesta revolucionaria de 1871 y Día del Ejército con el tradicional desfile del 30 de junio que saldrá del monumento al Papa Juan Pablo II, recorriendo toda la Avenida de las Américas, la Avenida Reforma, para finalizar frente al Ministerio de la Defensa Nacional en las instalaciones de la antigua Escuela Politécnica para después llevar a cabo actos protocolarios. Será un honor contar con su presencia. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, ministro. Ustedes saben que la educación pública ha sido una de las prioridades centrales para este gobierno. Estamos comprometidos con la transformación educativa que por tantos años ha sido una deuda pendiente con el pueblo de Guatemala. Por eso no vamos a permitir que por medio de chantajes, presiones o beneficios personales se distraigan los objetivos de una educación de calidad para todos los niños, las niñas, adolescentes, jóvenes, hombres y mujeres del país. Nuestro compromiso es con los estudiantes y con los maestros y maestras comprometidos con la dignificación de la educación, no con quienes atentan contra el derecho de aprender. Desde la semana pasada, el Ministerio de Educación ha notificado las más de 6.500 sanciones a aquellos maestros y maestras que han incumplido la ley y el pacto colectivo vigente y que, cabe la pena resaltar, son una minoría dentro de la gran mayoría de maestros y maestras que han estado cumpliendo de manera responsable y digna sus funciones en todas las aulas del país. Como gobierno no vamos a doblegarnos a estas amenazas de esta minoría. Somos un gobierno que está comprometido con la educación, somos un gobierno que no va a dar un paso atrás en este objetivo. Y le he pedido al ministro de Educación en funciones, Francisco Cabrera, que explique con mayor detalle las acciones legales y disciplinarias que están en curso y que darán contexto a las acciones que está tomando el sindicato mayoritario del Ministerio de Educación. Ministro, por favor. Muy buenos días, señor presidente, señor ministro, señor secretario, estimados amigos de la prensa. Con mucho gusto quiero informar que el Ministerio de Educación se mantiene en estricto apego al orden legal, procediendo con cada uno de los casos que han sido establecidos como procesos disciplinarios que están perfectamente tipificados en la ley, dando continuidad Me dicen, ahí está, muy bien, gracias. Decía, dando seguimiento a los procesos que han iniciado con las actas levantadas en los centros educativos que no están funcionando como deberían hacerlo. Cada una de esas actas constituye un proceso disciplinario que sigue un debido proceso, valga la redundancia, que permite establecer si efectivamente hay un incumplimiento de funciones. En ese debido proceso, los docentes que son señalados tienen la oportunidad de presentar sus pruebas de descargo y cuando éstas son justificables, el proceso disciplinario se detiene. Cuando no lo son, continúa para llegar al punto de las sanciones. Las primeras sanciones específicas estimamos que estarán siendo finalizadas y notificadas en el transcurso de la presente semana y así sucesivamente en el orden en el que hayan sido iniciados los procesos.
Además de eso, como se sabe, el Ministerio de Educación, con el apoyo de la Procuraduría General de la Nación, ha presentado también sendos procesos de amparo. Al menos 3 de ellos han sido concedidos, al menos 2 de ellos están vigentes, y esperaríamos que las instituciones encargadas de hacerlos cumplir hagan su parte y que efectivamente estos cobren efectividad. Me gustaría, señor presidente, también, si me permite, informar que más allá de estos procesos que han sido más o menos la noticia de los últimos días, el Ministerio de Educación continúa en su trayectoria de transformación del sistema educativo. Recientemente hemos presentado nuestra política de transformación digital que nos va a permitir que en el transcurso de 2026 completemos la atención a la totalidad de centros educativos del ciclo diversificado con tecnología, con conectividad, con contenidos, con capacitación a docentes, lo que francamente es una muy buena noticia porque se apunta a la línea de transformar el sistema educativo, que es en realidad la gran misión, la gran tarea que tenemos que hacer. Entonces sí, hay una situación conflictiva, limitada, con el sindicato magisterial, bastante reducida en términos cuantitativos, hacia más o menos el 10-12% de los centros educativos, pero a la par de eso, el sistema educativo sigue avanzando. Por otra parte, estamos muy cerca de alcanzar los 15,000 remozamientos finalizados entre 2024 y 2025, lo que también es otra magnífica noticia. Y quiero hacer una suerte de comparación. El año pasado, 2024, a estas alturas del año, teníamos ya miles de casos de escuelas dañadas, afectadas seriamente por las lluvias. Este año, no obstante que ha estado lloviendo con bastante intensidad en varias regiones del país, son todavía alrededor de 60 casos, son solamente alrededor de 60 casos de escuelas que estamos teniendo que intervenir con carácter de emergencia. Es decir, los remozamientos también están causando un efecto muy positivo porque tenemos muchas menos emergencias que las que teníamos el año pasado a estas alturas. Y por otra parte, también comentarles que esta semana es la semana en la que conmemoramos el Día del Maestro, celebramos a los maestros, a ese 90% de maestras y maestros del país que están cumpliendo plenamente con sus funciones, con toda responsabilidad, con entrega, con cariño. A esos maestros celebramos y vale la pena destacarlos, a pesar del acoso del que son víctimas cotidianamente, para sumarse a un paro que no ha sido declarado legalmente, para sumarse al efecto negativo deteniendo el desarrollo normal de las clases. Ese 90% del Magisterio Nacional está trabajando y francamente creo que esa es todavía una noticia superior a la noticia cotidiana de esta situación conflictiva que estamos enfrentando. En el Ministerio de Educación seguimos trabajando absolutamente con la convicción de que nuestra gran misión es entregarle al país un sistema educativo transformado, con mucha mejor calidad, con mayor cobertura y con procesos educativos transparentes como tiene que ser. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro en funciones. Otro tema al que nos hemos dedicado con ahínco desde el comienzo ha sido en la lucha frontal contra la corrupción, porque, como siempre lo hemos dicho, la corrupción nos roba el desarrollo y nos genera cada vez mayor pobreza. La Comisión Nacional contra la Corrupción ha desarrollado un programa muy activo con una serie de intervenciones en los distintos ámbitos de la función del organismo ejecutivo, pero no únicamente lo hace a nivel central, sino que está trabajando de manera muy clara en una política que se llama de territorios de integridad, en los cuales la lucha contra la corrupción se lleva hacia todos los territorios y se integra a la población de los territorios en este esfuerzo. En este esfuerzo se encuentra precisamente el comisionado nacional contra la corrupción, Julio Flores, en una visita en el departamento de Alta Verapaz, y vamos a hacer un enlace
con el licenciado Flores en Cobán para ver cómo avanzan y que nos cuente la forma como la comisión está cumpliendo con este objetivo de territorializar la lucha contra la corrupción y de involucrar a la población de todo el país en este esfuerzo central. Por favor, Julio. Muy buenos días, señor presidente, distinguidos funcionarios que nos acompañan y muy estimados medios de comunicación. Tal como lo mencionaba el señor presidente, la Comisión Nacional contra la Corrupción, junto con los diversos esfuerzos que les hemos ido compartiendo de fortalecer el marco normativo, promover medidas de prevención de la corrupción, esfuerzos muy importantes de detección y denuncia que han permitido presentar más de 200 denuncias por importantes casos de corrupción y junto con una también muy activa agenda de participación ciudadana, ahora abordamos una nueva arista dentro de este abordaje integral de la lucha contra la corrupción, que es llevar este combate a territorio. Precisamente el programa que implementamos, Territorios de Integridad, reúne diversas directrices que hemos recibido de una manera muy clara por el señor presidente. En primer lugar, manifiesta una coordinación interinstitucional. Creo que es importante enfatizarlo, porque si bien la Comisión Nacional contra la Corrupción coordina este esfuerzo, tenemos un acompañamiento de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, un acompañamiento de la Secretaría de Comunicación y, por supuesto, un acompañamiento de cada uno de los 22 gobernadores departamentales. ¿A qué responde también este programa junto con la coordinación interinstitucional? A dos prioridades del presidente Arévalo que reiteradamente nos ha trasladado, que es la lucha contra la corrupción y también el fortalecimiento a los gobiernos locales, a los gobiernos departamentales, como ese nivel intermedio de ejercicio del poder. En ese contexto, comentarles efectivamente que ya hemos iniciado este proceso, lo estamos llevando a cabo de manera gradual, de manera progresiva. A la fecha hemos visitado Totonicapán, Quetzaltenango y Sololá, y luego de finalizada esta segunda gira departamental, habremos visitado Alta Verapaz el día de hoy, junto con Baja Verapaz y Chiquimula, así como Jutiapa. El objetivo es en este año visitar las 22 gobernaciones departamentales, dada la notable importancia que tiene este acercamiento. ¿En qué consisten? Realmente son sesiones de trabajo muy relevantes, son sesiones de trabajo donde se abordan temas estructurales y en donde participa no solo el señor o la señora gobernadora de cada uno de los departamentos, sino que nos acompaña cada uno de los representantes del Ejecutivo que tienen presencia en el territorio. Eso es importante porque logramos llegar a todas las carteras que tienen precisamente pues esa representación en cada uno de los territorios a nivel nacional. También importante, junto con la parte institucional, es la parte de participación ciudadana. Aquí tenemos un acercamiento con representantes de sociedad civil. En oportunidades anteriores les hemos platicado de este esfuerzo que estamos impulsando sobre auditoría social. Estas visitas de trabajo también nos ayudan a poder seguir sumando a guatemaltecos, a guatemaltecas en este ejercicio de transparencia al alcance de todos, para que a través de esta función ciudadana se fiscalice la debida ejecución de estos proyectos. Y en todo ello, pues con un acompañamiento también constante de los medios de comunicación. Dicho lo anterior, termino puntualizando y compartiendo el por qué es tan importante que estemos llevando a cabo estas reuniones, estas visitas, estas sesiones de trabajo, y es de que cada departamento es distinto. Cada departamento en la lucha contra la corrupción presenta sus propios desafíos y desde la comisión estamos plenamente conscientes que son las propias autoridades de territorio, que son los propios ciudadanos quienes nos pueden advertir de esos riesgos de la corrupción o de esas necesidades concretas que se tienen para poder hacer un abordaje de este flagelo, no a nivel generalizado, sino de una manera eficiente, atendiendo, reitero, a particularidades que cada departamento nos ha permitido identificar y a partir de ahí adecuar
estos programas que desde la Comisión Nacional contra la Corrupción estamos promoviendo. Este no es un esfuerzo aislado, ya les platicaba de la coordinación interinstitucional, también platicarles que se enmarca dentro de un proceso más amplio, ya lo comentaba el señor viceministro, hay un proceso de transformación, hay un proceso de modernización que se está llevando a cabo dentro del organismo ejecutivo, en donde la modernización de los territorios, la modernización del gobierno departamental también es un pilar fundamental, y esa modernización, tal como lo ha instruido el presidente Arévalo, no la podemos atender alejada de estrictos parámetros de transparencia e integridad, que es parte de lo que promovemos en este esfuerzo. Este es un proceso gradual, es un proceso de diversas etapas, pero compartirles que ya inició, que las bases ya se están estableciendo y que claramente apuntamos hacia la construcción de una relación no solo cercana con los gobiernos departamentales, sino permanente con cada una de las autoridades. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor comisionado. Bueno, estas han sido las presentaciones por parte del gobierno el día de hoy. Pasamos a la sección de preguntas y respuestas que ustedes tengan a bien formularnos. Gracias, señor presidente. Muy buenos días para usted y para los distinguidos funcionarios que lo acompañan. Vamos a priorizar su agenda y comenzamos con Leslie Sánchez de Guatevisión. Hola, buenos días a todos. Presidente, yo le quería consultar si usted ha tenido conocimiento del estado de salud de la fiscal general, si bien es sabido por todos que no ha habido como una relación entre el Ejecutivo y la fiscal general, sí a través del Ministerio de Gobernación, porque tienen que trabajar juntos, y si desde el Ejecutivo se planea tal vez presentar algún recurso de exhibición personal o similar, ya que hay algún rumor sobre que el estado de salud de ella es un poco delicado. ¿Me podría comentar? Sí, nosotros hemos escuchado estos rumores también, como todo el mundo. Estamos dándole seguimiento a la situación y viendo cuáles pueden ser las acciones que tomamos al respecto. Gracias, señor presidente. Continuamos con la periodista Sofía Araujo de TVGT Noticias. Presidente, muy buenos días. Mi pregunta es en torno a que el pasado 4 de junio, a través del acuerdo 100-2025, se instauró una comisión presidencial de diálogo y atención a conflictividad. Presidente, ¿cuáles son, digamos, los puntos específicos de esta comisión? Lo pregunto porque recientemente en Izabal vimos una intervención por parte de la policía. Posiblemente no fue un manejo adecuado, ¿verdad?, del momento. De igual manera con los maestros, de igual manera pues hay varios focos que actualmente afectan al país. ¿Esta comisión va a intervenir, presidente, y de qué manera lo va a hacer? Esta es una comisión que tiene como mandato apoyar a las gestiones de todas las instituciones a facilitar procesos en donde haya algún tipo de contencioso, digamos, entre distintos actores, población, etcétera. Efectivamente va a tener una función de asesorar, dar apoyo, inclusive en su momento capacitar a actores que estén dedicados a temas de diálogo en las distintas oficinas. Le recuerdo, por ejemplo, que si usted pregunta sobre efectividad de mecanismos de diálogo, le quiero recordar, por ejemplo, que en el caso de Ixtahuacán, por primera vez en no sé cuántos, 16, 20 años, etcétera, hemos tenido, no ha existido conflicto entre las comunidades precisamente porque se ha estado trabajando alrededor de este tema. Y así, el problema del diálogo es que cuando tiene éxito no es noticia, cuando tiene éxito no se ve, cuando tiene éxito es porque las partes encuentran en distintas formas de ir resolviendo los temas y entonces deponen acciones que son las que después toman. Y así los equipos de diálogo atienden situaciones con pobladores alrededor de obras de infraestructura o cualquier tipo de cuestiones. Y
En algunos casos existen situaciones como las que se dan en Izabal o en otros lugares, que lo que requiere es una revisión exactamente de qué es lo que pasó para ver si efectivamente hubo o no un problema en el manejo de la situación de diálogo. La comisión lo que hace es va a aportar a todo esto. El caso de los maestros es absolutamente distinto, porque figúrese usted que en el caso de los maestros existe una mesa de diálogo que está abierta y que se reúne todos los miércoles. Y el gobierno está sentado en esa mesa de diálogo. Quienes no han querido usar esa mesa de diálogo para resolver el tema y han venido a optar por este tipo de acciones han sido los maestros. La invitación a usar esas mesas de diálogo que está establecida es permanente. Y así con todos los actores se va trabajando para poder salir adelante. De manera que esta comisión lo que hace es fortalecer la capacidad que tiene el Ejecutivo de apoyar a todas sus instancias para poder atender este tipo de problemas. Gracias, señor presidente. Continuamos con el periodista Lester Ramírez de Emisoras Unidas. Buenos días, presidente, a los demás funcionarios. Presidente, siempre en el tema de la fiscal general, ¿cuándo se podría tomar esta decisión de una eventual exhibición personal a favor de ella para establecer si está bien o no de salud? Pues primero tenemos que establecer claramente la medida en que ella no esté apareciendo públicamente. Y estamos ahorita haciendo una observación de todos los casos, trabajando con las instancias, viendo dónde tiene que estar, dónde tendría que estar para establecer cuál es la situación. Tiene una breve repregunta, señor presidente. Sí, es cambiando de tema, presidente, cambiando de tema, pero siempre en la temática que se está abordando. ¿Qué se va a hacer en el caso de los docentes? Porque son 3 amparos que se han otorgado, pero ellos siguen acá enfrente. Hace 2 semanas el Ministerio de Cultura emitió también un informe sobre daños en el Palacio Nacional en estructura, ya por los lazos que han puesto en columnas, balcones, en las aceras. ¿Qué se va a hacer? Y sobre este informe, no sé si tiene información. Sobre el tema de los maestros, lo dijo ya el ministro en funciones. Ahorita nosotros estamos siguiendo estrictamente el procedimiento establecido en ley. Han sido presentadas las actas, se han presentado a los juzgados, en su momento se derivarán o ya se han derivado a el Ministerio Público para que los haga efectivos, y va a depender del Ministerio Público proceder con las órdenes correspondientes de los juzgados. En referencia a la situación que hay con el patrimonio, posibles daños al patrimonio, una vez que se levante todo esto, se hará un diagnóstico del alcance y entonces se identificará qué es lo que procede a hacer en términos del daño que se pueda haber causado o no a las estructuras del Palacio Nacional. Gracias, señor presidente. Continuamos con el periodista Dani de León del diario La Hora. Buenos días, autoridades, presidente. Con el tema de lo que pasó en Izabal, ustedes han tenido un seguimiento físico con la salud del periodista Raimundo, el que fue golpeado por los antimotines. Y aparte de eso, quisiera preguntarle cuáles han sido los criterios para desplegar los antimotines allá en Izabal. No hemos tenido aquí al ministro de Gobernación para que él nos pueda tal vez detallar eso, pero si usted nos pudiera decir ¿por qué se han desplegado ya los antimotines para disolver a las personas? Incluso lo han señalado de represión policial, comparado con acá afuera. Por ejemplo, el lunes pasado, que los maestros han bloqueado las calles, que están bloqueando. ¿Por qué no se han desplegado los antimotines en este caso? Esas serían mis 2 preguntas. Gracias. En el caso de los bloqueos, precisamente porque los bloqueos aquí han sido tentativos, y en el momento en el que comienzan a hacer un bloqueo, la policía llega, establece un diálogo y se hace un desbloqueo de las calles y se hace el paso nuevamente. Es decir, no se ha constituido un bloqueo. El problema en Izabal es que efectivamente se había ya constituido un bloqueo y no se quiso
entrar a un proceso para desbloquear y seguir continuando el diálogo de otra manera, así que se estaba cumpliendo con una instrucción. Recuérdense que el Ministerio de Gobernación tiene instrucciones de la Corte de Constitucionalidad para garantizar el paso libre, entonces ese es parte del ejercicio. Para nosotros lo importante es que el tema en Izabal se resuelva de manera de fondo, y para eso seguimos comprometidos en el diálogo con las comunidades para poder atender las demandas que tienen. Gracias, señor presidente. Continuamos con el periodista Brainer Ruiz de Alba Visión. Presidente, buenos días y funcionarios. Presidente, actualmente, ¿cómo se encuentran las bodegas del Ministerio de Agricultura y del MIDES en torno a la temporada lluviosa? ¿Cuál es el plan que tendría el Ejecutivo ante cualquier emergencia? Muchas gracias. Bueno, esto es algo que está considerado en la CONRED. La CONRED mantiene un aprovisionamiento de raciones de emergencia para cualquier caso necesario que sea producto de, en este caso, de desborde de ríos o cualquier otra situación que obliga a desplazar a comunidades, y la CONRED está con todo las bodegas listas, con un plan establecido, de manera que está todo en su lugar, con la esperanza efectivamente de que no haya que llegar a utilizarlos, pero estos recursos están listos. Gracias, señor presidente. Continuamos con el periodista Óscar Grijalva de Radio Punto. Mandatario, buenos días. Demás funcionarios también buenos días. Han transcurrido ya algunas semanas de la visita del Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos para la modernización del Puerto Quetzal. Quisiera saber cuáles han sido los avances y los resultados hasta esta fecha, posterior a los estudios que ellos mismos han ofrecido y que han iniciado este camino, para que nos pueda ampliar sobre los resultados no solo de la visita, sino el avance del trabajo del Cuerpo de Ingenieros juntamente con el Cuerpo de Ingenieros de Guatemala. Gracias. Mire, estamos ahorita en la fase de estudios. Los estudios no se han terminado, los estudios son una serie de estudios que se van haciendo con distintos niveles de profundidad para poder ir determinando cuáles son las distintas fases, y en este momento ya hay una fase de trabajo en donde están los equipos técnicos correspondientes avanzando en la determinación de qué es lo que es necesario para poder ir adelante. O sea, en semanas no se va a ver un resultado muy evidente alrededor del tema, porque el acometer una megaestructura de esa dimensión es un tema que generalmente requiere niveles de preparación. Lo que creo que sería conveniente es, y voy a pedirle vamos a hacer un ejercicio con el Ministerio de Comunicaciones y con las autoridades del puerto, a hacer público el cronograma para que todo el mundo tenga claro de qué estamos hablando en términos de los procesos de investigación, porque primero tenemos que llegar al proceso de investigación y diseño para posteriormente comenzar el proceso de construcción. Entonces, ahorita estamos en la fase de investigación y de reunión de elementos y empezando la fase de diseño, pero esas fases tienen temporalidades que no son de semanas. Entonces, vamos a hacer público el cronograma para que usted lo pueda tener claro. Gracias, señor presidente. Continuamos con el periodista Eduardo Pereda de Radio Sonora. Presidente, muy buenos días, demás funcionarios también. Presidente, tomando en cuenta que los maestros están velando por sus propios intereses y no por los de los niños, ¿se ha tomado en cuenta que podrían realizarse destituciones de los maestros o tener alguna sanción ya más severa, tomando en cuenta que ya hay acciones por parte del ministerio, pero ya el tiempo avanza y esto podría también
incluir que los niños no continúen con la educación necesaria llegando a mitad de año. Gracias. Eduardo, solo un matiz. La gran mayoría de los maestros está cuidando los intereses de los niños, porque la gran mayoría de los maestros están en las aulas dando sus clases, no estas semanas que tenemos ahorita de vacaciones que empezaron precisamente el día de hoy, pero hasta el día viernes, más allá del entre el 85 y el 90% de los maestros y maestras del país estaban cuidando los intereses de los niños y las niñas, dando clases en sus aulas. Y esa es la noticia. Eso es lo más importante. Lo más importante es que la enorme mayoría de los maestros y las maestras están cumpliendo con su función. Existe una minoría que está haciendo lo que ustedes han visto y, como ya les he dicho, nosotros lo que estamos haciendo con ellos es siguiendo los procedimientos establecidos en la ley, porque ellos han escogido montar ese show a pesar de que sigue abierta la mesa de negociación del pacto. Todos los miércoles está la delegación del gobierno y creo que ellos también llegan. Ellos llegan todos los miércoles a esa reunión y a pesar de que tenemos esa reunión todos los miércoles, están en esto. Pero bueno, esa es una minoría. Y en esa minoría lo que estamos haciendo es aplicando los procedimientos establecidos en ley. Se han levantado las actas se han hecho llegar a los juzgados correspondientes, los juzgados emitirán las sanciones necesarias, las enviarán al Ministerio Público, ya le toca al Ministerio Público hacerlas cumplir. Gracias, señor presidente. Continuamos con la periodista Claudia Méndez Villaseñor de Prensa Comunitaria. Presidente, buenos días, funcionarios. Yo tengo dos preguntas que salen de la conferencia de prensa. Una que tiene que ver con Medio Oriente y si el gobierno de Guatemala sabe cuántos guatemaltecos viven en esos países y corren riesgo a raíz de los sucesos del fin de semana. Y la segunda tiene que ver con el pacto colectivo. ¿Hay algún momento o alguna cercanía de que se pueda negociar y firmar y homologar un nuevo pacto colectivo en 2025? ¿Cuánto han avanzado las sesiones? Me contaban que han habido 47. Y lo que decía el ministro en funciones, si existe un pacto colectivo que está vigente, que es el que se firmó en 2022, ¿cuánto tiempo puede seguir vigente este pacto hasta que haya uno nuevo? Y con relación a esto, la ministra Giraca toma este descanso por que coinciden con las vacaciones de medio año o por alguna otra razón. Muchas gracias. Primero, sobre el Medio Oriente. Nuestras embajadas y consulados están recabando la información sobre los guatemaltecos que pudieran estar en los países afectados. Donde tenemos una embajada, tenemos números y consulado, tenemos números más o menos precisos en la medida de que los guatemaltecos y guatemaltecas presentes se reporten a la embajada. Por ejemplo, es el caso de nuestra embajada en Israel. No tenemos una embajada en Irán, entonces ahí la información no nos llega directamente, no tenemos en este momento información directa, pero el ministerio se encuentra haciendo esfuerzos para recabar esa información y pediremos al ministerio que dé una información más precisa alrededor del tema. En el caso de Israel le digo sí, y hay contacto con los guatemaltecos y las guatemaltecas y ya la embajada se ha puesto a su disposición para asistirlos en estos momentos en la medida de lo posible. La ministra Giraca se encuentra en este momento con un permiso por un evento familiar que había programado desde hacía ya muchos meses, estaba ya programado y que ella hizo coincidir con las vacaciones de medio año precisamente,
pero sin tener claro cuánto iba a durar, o mejor dicho, que iba a haber esta situación en el tema del pacto colectivo. Es una situación totalmente personal, coincide con las vacaciones, esa es la única razón que existe, pero lo demás le pido al ministro en funciones que por favor nos aclare los temas. Muchas gracias, presidente. Bueno, me gustaría además agregar a lo que el señor presidente ha explicado ya con relación a la ministra Yiraca y a los días que ha tomado de receso, que la ministra está en permanente comunicación con el equipo del Ministerio de Educación todos los días, es decir, no está ajena a lo que está sucediendo, intercambiamos información, está al tanto de los acontecimientos y nos reunimos virtualmente todos los días, a veces más de una vez al día, en la medida que sea necesario. Ella está absolutamente al tanto de lo que pasa. Pero más allá de eso, también el Ministerio de Educación sigue un lineamiento de trabajo, hay un plan de trabajo, hay un marco legal que cumplimos estrictamente. Y además este ministerio que es muy grande, trabaja por supuesto bajo la directriz de nuestro señor presidente, de la ministra Anabela, pero de todo el equipo del ministerio que sigue la trayectoria establecida. No nos vamos a apartar un centímetro de la ruta trazada, que es además una ruta perfectamente apegada a la ley. Sobre su pregunta con relación al pacto colectivo, si el pacto colectivo de 2022 sigue vigente y va a estar vigente hasta que haya un nuevo pacto colectivo. No hay un plazo determinado, podría seguir así indefinidamente, pero efectivamente, como también el señor presidente ha mencionado, existe una mesa de negociación, una de varias mesas que mantenemos activas con el sindicato magisterial. Yo quisiera ser muy claro en ese tema. Más allá de la sensación que entiendo que el sindicato magisterial ha tratado de comunicar, indicando que se rompió el diálogo o que no hay diálogo, eso es absolutamente falso, absolutamente falso. Cada miércoles nos reunimos para la negociación del pacto colectivo, ahí están los principales dirigentes del STEG sentados en la mesa con los representantes de la comisión ministerial. Pero además de eso, los martes, mañana, habrá reunión de la llamada Junta Mixta Nacional, que es otra de las mesas, y también habrá mañana mismo la reunión técnica de la mesa PADEP. Es decir, hay varias mesas activas, por lo menos 4 mesas activas directamente entre el sindicato magisterial y el Ministerio de Educación. Todas funcionan, se reúnen regularmente. Y si se quiere conocer lo que se discute allí, se levanta un acta de cada una de las reuniones que están disponibles. Pero quería referir, aprovechando su pregunta, que precisamente el pacto colectivo de 2022 señala en su artículo 22 que el sindicato, el magisterio y el ministerio, por supuesto, están obligados a respetar el calendario escolar y a cumplir los 180 días de clases. Eso lo que significa, ni más ni menos, es que quien está rompiendo el pacto colectivo es el sindicato magisterial, que no está cumpliendo el calendario escolar y que no está cumpliendo con los 180 días de clases. Y además indican en su artículo 72 que cualquier controversia debe llevarse a los tribunales laborales, cosa que el sindicato magisterial no ha hecho. De manera que creo que hay que enfrentar esta narrativa que genera confusión, que desinforma, por esclarecer con la verdad, y la verdad está escrita, y con muchísimo gusto podemos también responder cualquier otra pregunta que tenga que ver con el tema. Gracias, señor ministro Muchas en funciones. Muchas gracias. Señor presidente, tengo una breve pregunta. Ahora que explicaba, ministro, sobre el pacto colectivo vigente, el aumento salarial del 5%, digamos, es más que lo que está en el pacto colectivo, donde ahí se decía que 3% para 2023. Es correcto. Y ahora sube a 5% más 20% en bonificaciones. Eso no estaba en 2022 en ese pacto. Digamos, ahora ya yo comprendo un poco más, digamos, de dónde sale este 5%, que es 2% más que lo que estaba escrito, ¿verdad? Y Gracias. si puedo aclarar, presidente, el pacto colectivo de 2022 solo contempló un incremento del 3% para 2023, únicamente, ¿verdad? El incremento que se otorgó este año y que, por cierto, debo decir,
está siendo pagado entre hoy y mañana ya los salarios correspondientes al mes de junio y también el incremento al bono correspondiente. Se pagan por una tradición antes de la celebración del Día del Maestro. El Día del Maestro es este miércoles 25, de manera que entre hoy y mañana estarán siendo efectivamente pagados los salarios y el bono correspondiente a este mes. Gracias. A usted, señor ministro en funciones. Con su debido permiso, señor presidente, tenemos preguntas, pero para el señor comisionado contra la corrupción, que sabemos que está en línea. El periodista Oscar Grijalva de Radio Punto tiene la primera interrogante para el señor comisionado. Buenos días, comisionado. Espero pueda escuchar claramente la pregunta. Es en relación a los casos denunciados por el mismo Ministerio de Agricultura el año pasado, que denunció algunas anomalías, incluso fueron presentadas algunas denuncias. Tomando en cuenta esta denuncia puntualmente y algunas de otros ministerios, ¿se nos puede explicar brevemente los resultados o el seguimiento que se ha dado a estas denuncias puntuales de las instituciones públicas? Gracias. Muchísimas gracias por la pregunta. Aquí solo hago una breve referencia a que toda esta información está en nuestro tablero.cnc.gov.gt, donde se puede consultar el estado de cada una de ellas. Para responder puntualmente la consulta, efectivamente, una vez presentada la denuncia, corresponde al Ministerio Público realizar la investigación penal correspondiente y procurar el avance que resulte necesario para luego que los jueces determinen las responsabilidades. Estas denuncias presentadas no escapan al comportamiento normal, que en realidad pues distorsiona la actividad que debería realizar el Ministerio Público, en cuanto a que tienen muy pocos avances. El comportamiento, como les he comentado previamente, y a nivel general, alrededor de un 20% han sido desestimadas o archivadas. Y también parte de su pregunta, como seguimiento a este comportamiento de desestimaciones en sede fiscal, el organismo ejecutivo se mantiene muy atento para presentar las oposiciones correspondientes, y aquí también es oportuno mencionar que una vez presentadas las oposiciones, ya tenemos registrados casos en donde los jueces han ordenado al Ministerio Público seguir con las investigaciones, dado que, tal como se advertía al momento de presentar la denuncia, existen indicios suficientes para poder agotar las diligencias de investigación. Gracias, señor comisionado. Señor presidente, el siguiente periodista que tiene una interrogante es Rainer Ruiz de Alba Visión. Gracias, comisionado. Le quería consultar. La Contraloría General de Cuentas de la Nación presentó denuncias en contra del Ministerio de Cultura y Deportes y de la empresa encargada de construir el Parque Bicentenario del Departamento de Alta Verapaz. La denuncia ha sido presentada por la Subcontraloría de Calidad de Gasto Público en contra del viceministro Francisco Joaquín Aguilar. ¿Qué es lo que se sabe o si ustedes tienen conocimiento de esta denuncia? Las declaraciones las dio la portavoz de la Contraloría. Gracias. Claro, justamente a partir de la presentación del informe de la Contraloría General de Cuentas desde la comisión, tuvimos a bien revisarlo para detectar el comportamiento que se tenía dentro de la ejecución. Me permito compartirles dentro de los hallazgos que se han compartido sobre el organismo ejecutivo. Es una parte del dato que Contraloría compartía. Ahí se incluyen hallazgos, por ejemplo, de gobiernos locales o de otras instituciones descentralizadas. Una vez que hemos determinado el comportamiento del organismo ejecutivo, hemos empezado a desarrollar una serie de medidas de prevención para que ciertas irregularidades que ahí se detectaron no vuelvan a suceder. Algo que quisiera yo enfatizar mucho y que justamente también deriva de una intervención o pronunciamiento de la Contraloría General de Cuentas, es que en los análisis que se han hecho y los hallazgos, el tipo de irregularidades, contrario a lo que históricamente se había advertido en el Ejecutivo, antes se habían planteado diversos delitos de malversación, peculado, sustracción de bienes públicos. En esta oportunidad, los hallazgos que se están discutiendo
van orientados a deficiencias en agotar procedimientos administrativos que a la vez derivan muchas veces de esta estructura gubernamental que estaba creada para no funcionar. El caso que usted me plantea no escapa de esta lógica, en donde, le reitero, sí la comisión ha analizado el informe y estamos preparando las medidas de prevención correspondientes. Gracias por su comparecencia, señor comisionado. Gracias, señor presidente. Hay preguntas, pero ahora hay otro funcionario, que se trata del periodista Denis Aguilar de EP Investiga. Tiene pregunta para el señor ministro de la Defensa, con su debido permiso, señor presidente. Ministro, muy buenos días, funcionarios. Buenos días. Mi pregunta es sobre una publicación que hicimos nosotros hace la semana pasada sobre la compra que hizo sin licitación el Ministerio de Defensa a empresas israelíes. ¿Qué postura tienen al respecto de esto y si se planea pues dejar sin efecto este acuerdo que se firmó en el gobierno anterior pues para comprar armamento a Israel sin licitación? Gracias. Bueno, gracias por la pregunta. Inicialmente licitaciones sí se hicieron. Ustedes pueden verificar en el portal de Guatecompras, hay licitaciones por armamento, hay licitaciones por equipo especial y por equipo militar. Derivado del beneficio de economía a escala, se toma la decisión de utilizar el marco vigente, que es a través de convenios de gobierno a gobierno, que es una herramienta que da más transparencia y da mayores beneficios económicos y de calidad a Guatemala, en este caso para el uso de todos los insumos, bienes y servicios para el Ejército de Guatemala. Gracias, señor ministro. Hay una interrogante por parte del periodista de EP Investiga, pues para el señor presidente. Presidente, buenos días. Mi pregunta, presidente, es sobre qué opinión tiene al respecto de que en Covial, por ejemplo, se estén dando contratos a empresas señaladas de corrupción, como por ejemplo la que se llama Progeico. Hoy hicimos una publicación al respecto de ese tema y pues quisiera conocer su postura al respecto. Gracias. No conozco el caso del que usted está hablando. Lo que nosotros tenemos como primera responsabilidad es asegurarnos que el proceso de asignación de contratos que están siguiendo cualquier entidad del Estado sea transparente, no esté viciado de ninguna manera y en consecuencia podamos efectivamente garantizar que está dado porque responde a los términos de referencia que se requieren en ese momento. Sobre una empresa que haya tenido en el pasado algún tipo de problema, no conozco este caso en particular y voy a preguntar al Ministerio de Comunicaciones para enterarme alrededor del tema y ver de qué se trata, cuál es el alcance, cuál es la situación y cuál es el marco legal correspondiente sobre el que se puede actuar en este caso. Gracias, señor presidente. Le damos la palabra al periodista José de la Cruz de TV Azteca. Tiene una interrogante para el señor ministro de la Defensa. Ministro, buenos días, y presidente también. En relación al tema de Huehuetenango, semanas atrás se había dado a conocer de que iban a sostener una reunión con las autoridades mexicanas. ¿Cómo han avanzado en este tema? Y también con la comisión multidisciplinaria, si no estoy mal, en cuanto a los militares que estaban en ese momento, ¿cómo ha avanzado también la investigación en contra de ellos o en relación a ellos? Las diligencias administrativas fue la noticia de hoy, la información inicial se finalizó. Está el informe completo a disposición de los entes correspondientes. Con relación a la coordinación con las entidades o con las instituciones o con la Secretaría de Defensa de México, al día siguiente, de hecho, en la región los ejércitos mantienen una comunicación permanente a través de reuniones virtuales, a través de reuniones periódicas a nivel medio y a nivel estratégico alto y a nivel operativo con patrullas de coincidencia en la línea fronteriza.
Al día siguiente de este incidente, platicamos con los comandantes fronterizos y en el marco del GANSEG se va a mejorar todo este tipo de coordinaciones y comunicaciones. Pero eso se está dando y se va a mejorar a raíz del incidente. Gracias, señor ministro. Señor presidente, cerrada la ronda. Concluida. Muchísimas gracias. Que tengan muy buena semana. Muchísimas gracias a los medios de comunicación. Procedemos al egreso del señor presidente, quien debe atender temas de agenda. Asimismo, también al señor secretario de Comunicación Social de la Presidencia, señor ministro de la Defensa, quien nos ha acompañado en este momento, también viceministro de Educación y director de la CNC. A todos los demás compañeros periodistas les deseamos un excelente regreso a sus actividades. Muchas gracias.